cuerpo, mente, alma, espíritu y el despertar. La gente suele mencionar que el ser humano está formado por la unidad del cuerpo, mente y espíritu. También se suele hablar del alma de una forma separada de la tríada anterior. En general, estos conceptos han sido tratados por la religión, filosofía y psicología, siendo aún poco comprendidos por la gente. Solo el cuerpo ha sido investigado y estudiado ampliamente por la ciencia, logrando un conocimiento adecuado. Sobre la mente existen nociones incipientes, mientras que el alma y el espíritu son confundidos entre ellos continuamente. Tratemos de comprender todos estos conceptos a partir de su origen y su importancia evolucionaria. Todas las personas poseen un cuerpo, mente, alma y espíritu. Son 4 los elementos básicos primarios que conforman la personalidad de cada individuo. Se encuentran unificados y con ellos se logra el conocimiento y sabiduría a través de la experiencia hasta lograr la finalidad de la personalidad. Los 4 elementos propios de la personalidad provienen de la Trinidad. Recordemos, habíamos mencionado en otros videos que la Trinidad está compuesta por 4 fuentes de fuerzas energías básicas. Dada la característica de dualidad, nuestra comprensión del todo lo experimentamos y entendemos de forma separada como 2 realidades opuestas y complementarias. Habíamos mencionado que esta era la razón por la que se identifica a toda unidad como Dios Padre o como Dios Madre en el caso del recuerdo en algunas culturas antiguas. Por tanto, como cada uno de nosotros somos parte del todo o unidad, y por la característica de dualidad, es que la presencia de Dios Padre en las personas se encuentra en el alma y de Dios Madre en el espíritu, conformando de esta manera la personalidad de cada individuo. Asimismo, el elemento de la Trinidad proveniente del Hijo es el cuerpo, y el elemento proveniente del Espíritu Santo o Espíritu Infinito es la mente. Los 4 elementos o fuerzas energías primordiales con que cada persona fue dotada desde el momento que fuimos definidos como personas, como una fracción de toda la unidad al que pertenecemos. Así tenemos que el cuerpo básicamente es el organismo físico material de naturaleza electroquímico de tipo animal. En general, todo elemento corpuscular o partícula electroquímica conforma el aspecto material y espacial que es regido por el Hijo. El adagio, del polvo vienes y al polvo regresarás, es una descripción de la naturaleza corpuscular o de partícula del cuerpo, y por esa condición de partícula es que antiguamente el símbolo conocido usado para representar este elemento universal fue la tierra. El alma es la chispa primordial que prende o enciende el cuerpo, por lo cual fue representado simbólicamente como el elemental fuego. Es la fuerza que hace funcionar al cuerpo físico material. Prácticamente es el motor que origina el movimiento que hace andar todo el organismo. Guarda la parte instintiva primigenia del funcionamiento básico del organismo. Por tal, el cuerpo está directamente asociado al alma, la chispa divina otorgada por Dios Padre o Ser Supremo. Es conocida la expresión querer con el alma, dado que el alma es la chispa divina que hace funcionar el cuerpo instintivo de la persona, y a la vez el corazón físicamente es el órgano motor que hace funcionar el organismo o cuerpo físico. Es que el querer con el alma fue asociado a la idea de querer con el corazón. La mente es el mecanismo del organismo con inteligencia, memoria,
que piensa, percibe y nos permite tener la experiencia de la conciencia. Se asocia con la vida emocional que permite ascender hasta el nivel espiritual. Por tanto, es el espíritu quien rige la energía mental de naturaleza ligera, liviana. Fue representado como el elemental aire. Y finalmente el espíritu. Así como el alma es la chispa que hace funcionar el cuerpo, el espíritu es un ajustador del pensamiento que permite a la mente tomar conciencia de la realidad personal actualizada, aunque su origen es prepersonal, otorgado por Dios Madre o el Absoluto. Su base es el aspecto emocional con que se logra el sentir mental o los sentimientos y que permite captar y percibir la realidad del entorno y saciar la sed de conocimiento. Fue representado como el elemental agua. Estos 4 elementos de fuerzas energías son básicos para lograr la función de expansión o descenso y la contracción o ascenso, 2 etapas que manifiestan la dualidad. En el video anterior se mencionó que las realidades universales, en todos sus niveles, estaban constituidas por 3 fases: realidad no deificada o no unificada, realidad deificada o unificada, y la realidad interasociada, que es el punto medio o quiebre entre las fases anteriores. Prácticamente esta fase está compuesta por 2 etapas, cuando se pasa de la realidad no deificada a la realidad deificada y viceversa. Así serían en total 4 fases asociadas a los 4 elementos básicos y con los que se produce la dualidad. Primero, realidad interasociada, donde actúa el alma. Segundo, realidad no deificada o no unificada, donde actúa el cuerpo. Estas 2 realidades actúan asociadas y conforman un primer ciclo, donde se produce el descenso o expansión. Estas fases se caracterizan por la fuerte densidad de sus vibraciones, conforman lo corpuscular y se rigen con las leyes físicas de la materia, conforman la realidad de partículas que se estudian en la física cuántica. Este ciclo constituye las realidades de tan solo una parte del todo, la primera parte de la unidad. Por la separación, el rompimiento del todo, unidad o deidad, esta realidad es llamada no deificada, y así es llamada la realidad material. Este ciclo se caracteriza por constituir una realidad finita, es decir, que existe una creación, un inicio y un fin. Por eso, en nuestra realidad actual, conocemos el nacimiento y la muerte del cuerpo. Por otra parte, se tiene la tercera fase, que es la realidad interasociada, en donde se hace presente el espíritu, y la cuarta y última fase, que es la realidad deificada o unificada, donde actúa la mente. Ambas realidades, del espíritu y mente, se activan y conforman el último ciclo, donde se produce el ascenso o contracción. Por ser el último ciclo es que es regido por Dios último. Es el ciclo que complementa el primero, se logra alcanzar el total, es decir, la unidad de un periodo de tiempo, y ello se cumple a diferentes escalas, desde niveles micros hasta mayores niveles. Por ser un ciclo complementario que logra completar la unidad, es que se denomina como realidad deificada, y se caracteriza por ser una realidad morontial, es decir, una realidad que continúa a la realidad mortal. Y si en la realidad material las cosas y personas son finitas, con un comienzo y fin, en la realidad morontial las cosas y personas son absonitas, es decir, no tienen inicio ni fin, solo trascienden, continúan del ciclo anterior
es decir, continúan de la realidad material. Estas fases, interasociada y deificada, se caracterizan por las altas frecuencias. Ellas forman parte de la realidad energética ondulatoria estudiada también en la física cuántica. Por las características del espíritu-mente que logran obtener conocimiento, se considera que se obtiene claridad del pensamiento, comúnmente denominado como luz. En conclusión, se produce un primer ciclo formado por la realidad interasociada y la realidad no deificada, donde actúa el alma y el cuerpo, otorgadas por Dios Supremo y por el Hijo respectivamente. A continuación, se produce un último ciclo formado por la realidad interasociada y la realidad deificada, donde actúan el espíritu y la mente, otorgados por Dios absoluto y el Espíritu Santo respectivamente. Si en el primer ciclo se produce el movimiento corpuscular del cuerpo, de todo lo que es materia, en el último ciclo se produce la conciencia de ello. Por tanto, en el último ciclo se produce lo que es llamado el verdadero despertar de la conciencia. También existe el adagio universal, los últimos serán los primeros, que sería una referencia al cambio de dirección en sentido opuesto cuando se está al interior de un ciclo de ascensión o contracción. Entonces, las fases se dan en sentido inverso, cambiando la polaridad, temas de los que iremos hablando en posteriores videos. Prácticamente son 4 fases que forman los 2 ciclos de dualidad que ya fueron dados a conocer antiguamente por la filosofía taoísta, su manera, como la dualidad del yin y yang. En el ciclo de realidad deificado es que se produce mucho de lo que conocemos como milagros, especialmente de salud, con la actividad de las vibraciones propias de esta realidad. De eso iremos hablando poco a poco, conociendo más de las fuerzas energéticas. En cada ciclo se experimentan las diferentes formas de fuerzas y energía. Además de las 4 básicas, también se tienen las combinadas o mixtas, fundamentales también para producir la dualidad espacio-tiempo, y todas son regidas por los dioses mencionadas en otros videos. Estas etapas de dualidad, realidad no deificada, de polaridad negativa, y realidad deificada, de polaridad positiva, se repiten a todo nivel a diferentes escalas, de manera fractal y de forma anidada, donde lo macro alberga lo micro. Es posible observarlo al interior de nuestro cuerpo o en niveles mayores externos. Según sea la conciencia de un nivel, se va a experimentar las 2 etapas de la realidad no deificada y la realidad deificada, como un periodo temporal, albergando niveles inferiores que forman tiempos menores, por ejemplo el día y la noche. Sobre el nivel en que nos encontramos, en qué realidad estamos, no deificado o deificado, iremos hablando en posteriores videos, y sobre todo las vibraciones que nos están llegando y la entidad superior o Dios que lo rige.